Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Marcelo Díaz y hoy me ha correspondido poder dar un taller para preparar sermones. Ya en teología o en el estudio bíblico a esto se le llama homilética, principios para, ¿no es cierto?, poder cumplir, ¿no es cierto?, ordenadamente esta tarea tan maravillosa que es predicar la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Creo que es un tremendo desafío en unos par de minutos poder desarrollar este taller de homilética, pero también es una tremenda responsabilidad y una tremenda bendición, el privilegio que Dios nos da de poder predicar su palabra. Y es por ello que debemos, ¿no es cierto?, prepararnos y hacerlo de la mejor forma o de la mejor manera. Es por ello que este taller atiende, ¿no es cierto?, a esta necesidad de poder hacer un bosquejo que sea claro, que sea sencillo y que sea poderoso, ¿no es cierto?, y profundo también. Vamos a orar para que Dios nos pueda bendecir. Padre, en esta tarde te alabamos, te bendecimos, ponemos delante de ti, Señor, a todos aquellos que están viendo, escuchando este taller, para que también ellos puedan ser bendecidos, Dios mío, y podamos ser instruidos también. A cada uno de nosotros, danos luz y sabiduría del cielo para entender y comprender cómo poder desarrollar, Dios mío, un bosquejo que sea claro, que sea profundo y que sea poderoso en ti. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con este desafío que nos ha planteado Generación Emergente para poder, ¿no es cierto?, dar este taller con respecto a cómo elaborar, ¿no es cierto?, un sermón, cómo bosquejar una predicación. Y el término técnico, ¿no es cierto?, ya lo aparecía al principio, es homilética, que define o se define como la ciencia y el arte de la predicación, ¿ya? Es decir, predicar la palabra no es fácil, sino que también requiere, ¿no es cierto?, de poder estudiar y de poder, ¿no es cierto?, practicar esto que es tan maravilloso, que es predicar la palabra del Señor. El término griego, homileo, es traducido, ¿no es cierto?, en latín, como declarar, como confesar, ¿ya? La homilía es el estudio del arte y la ciencia para preparar y predicar el mensaje del Evangelio de Dios en Jesucristo ante un grupo de personas. No importa si son dos o son miles, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar, como decía Pablo a Timoteo antes de partir, ¿no es cierto?, de que debíamos predicar la palabra a tiempo y también afuera de tiempo. Entonces, este desafío, ¿verdad?, nos ayuda y nos motiva para poder prepararnos cada día. Ahora, ¿cuáles son algunos de los tipos de sermones? Ya tenemos primero el sermón textual, ya después tenemos el sermón temático, el expositivo, el narrativo y también la personificación. Bueno, en la personificación es que usted asume, ¿no es cierto?, a una persona de la escritura o de la palabra, ¿verdad? Y usted toma el rol de esa persona, ¿verdad? Que es una manera distinta, diferente de predicar, ¿verdad? Dando algunas características y algunas enseñanzas, pero tomando, ¿no es cierto?, el rol, en este caso, Pedro, Juan, ¿no es cierto?, o el apóstol Pablo. ¿Ya? Usted puede tomar a cualquier personaje bíblico y, ¿no es cierto?, tomar el lugar de él para poder enseñar o predicar. Tenemos el textual, que como lo dice, ¿no es cierto?, se basa en un texto. Es decir, bueno, todas las predicaciones debieran basarse en un texto de la palabra, ¿no es cierto?, de la Biblia, de la Escritura, porque la palabra de Dios es la que transforma, la que cambia la vida. Pero cuando Dios nos da un texto, ¿verdad?, y comenzamos en base a ese texto a hacer la escritura de nuestro sermón, a eso se le llama un sermón textual. Ya la otra manera, estos son como los más conocidos, ¿no es cierto?, es el temático. Usted no busca el texto, sino que usted busca un tema: el pecado, la salvación, el amor, la soberanía de Dios, la santificación, y de acuerdo, ¿no es cierto?, a ese tema, usted comienza a buscar textos y comienza a elaborar su bosquejo. Ya el expositivo,
¿verdad? Tiene que ver, ¿no es cierto?, con tomar un pasaje de la Escritura y a través de ese pasaje, ¿verdad?, extraer verdades profundas sin salirse de ese pasaje. Y el narrativo tiene que ver con contar, ¿no es cierto?, tantas historias maravillosas que aparecen en la Escritura. Ya habíamos hablado de la personificación, que tenía que ver con, ¿no es cierto?, tomar el papel de un personaje bíblico y asumirlos como persona y poder enseñar a través de ellos. Hay otros tipos o clases de sermones, pero estos son algunos de los más importantes. Ahora, lo más importante, ya sea textual, temático, es que usted predique con tu propia vida. Ya aquí extraje, ¿no es cierto?, un escrito que decía: prefiero ver un sermón antes que oírlo, prefiero que andes conmigo antes que me indiques el camino. El ojo es un mejor pupilo y está más dispuesto que el oído, es decir, siempre la gente va a estar no solamente escuchando lo que nosotros decimos o enseñamos o predicamos, sino que también la gente va a querer ver que eso esté acompañado con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestros hechos. Ya el fino consejo confunde, pero los ejemplos siempre son claros. Los mejores de todos los predicadores son los hombres que viven sus credos o lo que ellos creen. Pues lo bueno en acción es lo que todos necesitan, ¿ya? Es decir, accionar lo que nosotros enseñamos o predicamos. Eh, Pronto puede aprender a hacerlo si me dejas verte hacerlo, ¿ya? Es decir, es más fácil si te ven a ti, ¿no es cierto?, hablando o predicando sobre la oración, viéndote orar, ¿ya? Después tenemos, dice, puedo verte las manos en acción, pero tu lengua podría correr muy rápido, ¿ya? Y los discursos que des podrían ser muy sabios y ciertos, pero prefiero recibir mi lección observando lo que haces. Pues podría malentenderte y el consejo elevado que des, pero no se puede malentender cómo te puedes comportar y cómo tú vives. ¿Ya? Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, la predicación, que debe ir acompañada con un buen testimonio, con una vida, ¿no es cierto?, en santidad e integridad. Ahora, dentro, ¿no es cierto?, de la predicación o del sermón o de la homilética, ¿no es cierto?, tiene todos estos compuestos. El carácter, que tiene que ver con el etos, el mensaje, que tiene que ver con el logos, la pasión, que tiene que ver con el patos, y la unción, que tiene que ver con el neumatos. ¿Ya? Entonces, para que haya una buena homilética, un buen mensaje, una buena predicación, tenemos que tener un buen mensaje basado en la escritura, el logos, la palabra escrita, ¿ya? Pero también con el carácter, con el etos, tiene que estar acompañado, ¿no es cierto?, con lo que acabábamos de decir, con la vida, con las acciones, con los hechos, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, con pasión, ¿ya? Se predica, ¿no es cierto?, con pasión, porque creemos que esta palabra ha cambiado nuestras vidas y es capaz de transformar el corazón de muchos otros también. Y obviamente necesitamos la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que esta predicación también pueda transformar la vida de otros, porque es el Espíritu quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, es una integralidad de todas estas cosas, el carácter, la vida, la palabra que tú predicas, ¿no es cierto?, el mensaje, porque hoy mucha gente habla de ellos, cuenta de su vida, pero no habla de la palabra, no habla de Cristo, no habla de Jesús, no habla de la palabra poderosa que está en la Escritura. Ya, con pasión y obviamente con la presencia del Espíritu Santo. Dentro, ¿no es cierto?, de nuestras sermones también, ¿no es cierto?, hay algunos propósitos, ¿verdad?, que aparecen allí. Ya, el primer propósito, ¿no es cierto?, es el propósito evangelístico. Yo hago un mensaje, ¿no es cierto?, para predicar las buenas nuevas o las buenas noticias de salvación para gente que no conoce al Señor, ¿ya? También está el propósito doctrinal. Eso está, ¿no es cierto?, enfocado o direccionado a la iglesia, a aquellos que ya conocen a Cristo, que ya recibieron al Señor como su Señor y Salvador, pero usted comienza, ¿no es cierto?, a poner doctrina, ¿verdad? Como diría alguien por ahí, porotos, ¿no es cierto? Saber en lo que creemos, ¿ya? En la Trinidad, en los nombres de Dios, los atributos de Dios, ¿verdad? La santidad, la salvación, los ángeles, el pecado, el hombre, ¿ya? Entonces,
el propósito evangelístico para llegar a aquellos que no conocen, el propósito doctrinal, ¿no es cierto?, para formar, ¿no es cierto?, y para enseñar a la iglesia de lo que creemos, ¿ya? ¿Cuáles son las cosas que nosotros creemos? El propósito devocional o de devoción es para acercarnos más al Señor, para motivar a la gente a que busque estar más cerca del Señor, ¿no es cierto?, a través de la oración, a través de la palabra, de la meditación, de congregarnos, de estar cerca del Señor. Está el propósito también de la consagración, ¿ya? Cuando vemos, ¿no es cierto?, que el mundo le da la espalda a Dios y también vemos cómo a veces el mundo está entrando dentro de la iglesia y cómo también, ¿no es cierto?, los cristianos que decían ser cristianos muchas veces viven como mundanos. Entonces necesitamos ahí hacer una predicación de consagración, de volvernos al Señor para estar cerca de Él y buscar de Él. El propósito ético-moral tiene que ver también, ¿no es cierto?, está relacionado con el de consagración, que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra integralidad, con lo que decíamos, con el etos. Es decir, no solamente hablar del amor, sino vivir el amor, practicar el amor. Que si decimos que no hay que mentir, no mintamos. Si decimos que no hay que robar, no robemos. ¿Ya? Entonces, también puede haber este propósito, ¿no es cierto?, ético, moral, que podemos darle a nuestro sermón, a nuestra predicación. Y también, muy parecido al de consagración, tiene que ver con un propósito de dar aliento. Hoy son tiempos peligrosos. Pablo le dice a Timoteo, son tiempos difíciles. ¿Y cuánto necesitamos una palabra que motive, que aliente? Hoy muchos se quedaron después de la pandemia y no han regresado a la iglesia. Muchos abandonaron la fe. Muchos abandonaron a Cristo, ¿ya? Pero podemos alentar, podemos dar aliento a través de una predicación. Estos son algunos de los propósitos, hay muchos más, pero lo importante, ¿no es cierto?, es que tenga un propósito su mensaje, porque eso nos va a direccionar, ¿verdad?, cuando estemos dando esta predicación. Ahora, aquí hay un pequeño bosquejo de un sermón. Lo primero, ¿no es cierto?, que aparece allí es el texto, ya donde vamos a basar nosotros nuestro mensaje, el título, ¿verdad?, que tiene que ver con el título del mensaje, ¿verdad? De acuerdo, ¿no es cierto?, si es textual, si es temático, si es narrativo, ¿verdad? ¿Cuál es el título que le vamos a poner a nuestro sermón? Una introducción. Después tenemos las divisiones principales, tenemos una o dos o tres divisiones, máximo cuatro divisiones principales, y dentro de estas divisiones principales hay divisiones secundarias, donde nosotros podemos usar ciertas eh, cosas como interpretación del pasaje que hemos tomado, la aplicación, que no es lo mismo interpretar que aplicar, ya una ilustración podemos utilizar, bueno, más adelante vamos a profundizar todo esto. Y por último, ¿no es cierto?, una conclusión. Ya, eso sería como el bosquejo que debiéramos tener en un sermón, ¿ya? En un sermón. Vamos con el texto, ¿ya? Ahora, la base de nuestra predicación siempre tiene que estar en la escritura, tiene que estar en la palabra, ¿ya? El texto es quien le da autoridad al mensaje. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros busquemos un texto que sea el indicado, el adecuado con respecto a lo que nosotros queremos enseñar o queremos predicar. ¿Ya? El texto ayuda a captar la atención del oyente. ¿Ya? Entonces tiene que ser un texto que sea claro, un texto, ¿no es cierto?, que sea llamativo, ¿verdad? Y que esté de acuerdo a lo que vamos a enseñar, a lo que vamos a predicar. El texto da confianza también al predicador, porque no es mi palabra, sino que es la palabra de Dios, la que está siendo, ¿no es cierto?, predicada, la que está siendo enseñada, ¿ya? El texto promueve a la congregación al deseo de conocer y amar la escritura, ¿ya? Es decir, la predicación debiera hacer que la gente ame más la palabra, ¿ya? Y que quiera escuchar más la palabra del Señor. Buscar la dirección de Dios, ¿no es cierto?, para escoger ese texto y para escoger, ¿no es cierto?, el mensaje que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón. Usar toda la Biblia. Hay algunos que les gusta mucho usar el Nuevo Testamento, a otros les gusta mucho usar las cartas de Pablo, a otros les gusta el Antiguo Testamento, es decir, ser variado, ¿no es cierto?, en la búsqueda, ¿no es cierto?, del pasaje escritural que queramos utilizar. Escoger el texto de acuerdo a las necesidades de la congregación, ¿verdad? Es decir, si es para niños, si es para jóvenes, si es para adultos, si es para gente madura, es para gente nueva, tenemos que conocer también el contexto, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, a quién le vamos a entregar, ¿no es cierto?, esta palabra, ¿ya? A quiénes van a ser nuestros oyentes. Escoger el texto más claro y pertinente. A veces tenemos 20 textos que pueden aludir a lo que queremos predicar, pero de esos tenemos que escoger al que
sea más claro y al que sea más pertinente de acuerdo a lo que nosotros vamos, ¿no es cierto?, a enseñar o a predicar, ¿ya? Y bueno, obviamente el texto es la base del sermón, ¿ya? Es decir, yo no puedo buscar un texto, ¿no es cierto?, leer el texto y después olvidarme del texto, ¿ya? El texto es la base, ¿no es cierto?, de nuestra predicación. Entonces, si hemos tomado, ¿no es cierto?, un sermón temático. Entonces, y quiero hablar de santidad, bueno, busco texto, ¿no es cierto?, con respecto a la santidad y escojo el más, ¿no es cierto?, que se acerca a lo que yo quiero enseñar o a lo que yo quiero predicar. Si es textual, Dios nos dio ya el texto y en base a ese texto vamos a comenzar a trabajar. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el texto, el título. Bueno, el título, queridos, debe ser llamativo, no debe mostrar el contenido y debe ser fácil de recordar, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dice, ¿no es cierto?, que cuando alguien enseña o alguien predica, el que escucha, si no hay un apoyo visual, ¿no es cierto?, solamente se queda con el 10% de lo que usted habla. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, que el título sea llamativo, ¿verdad? Que llame la atención. Si usted va a hablar del pecado, no le ponga el título El pecado, porque ya la gente va a saber de lo que usted va a hablar. ¿Ya? Entonces, tiene que ser un título interesante. Hay un mensaje al cual yo le puse manzana o pera. Entonces, todos quedan, ¿de qué va a hablar? Bueno, el mensaje tiene que ver con el fruto, ¿ya? Con el fruto que debe dar el Hijo de Dios. Entonces, por eso ese título, ¿ya? Entonces, el título tiene que ser llamativo para que la gente quede, ¿no es cierto?, con la inquietud de qué va a hablar el predicador, ¿ya? De qué nos va a enseñar. Otra predicación le puse, ¿verdad? Retroceder nunca, rendirse jamás, ¿ya? Y en Hebreos aparece la escritura, ¿no es cierto?, donde los cristianos no retrocedemos, no volvemos para atrás. ¿Ya? Entonces un compromiso profundo con el Señor, ¿verdad? Y que sea fácil también de recordar, porque pera o manzana, habló, ¿no es cierto?, sobre el fruto del cristiano, que debe tener frutos dignos de arrepentimiento, que tiene que tener el fruto del Espíritu Santo, que tiene que tener fruto de ganar alma, ¿ya? Entonces nos recuerda, el título tiene que hacernos recordar fácilmente lo que vamos después, ¿no es cierto?, a predicar. El título, mire, paradójicamente el título, la introducción y la conclusión son lo último que debemos realizar de nuestro sermón, ¿ya? Porque a veces nosotros queremos predicar porque, tenemos un título llamativo. No, no, no. El texto, desglosamos este texto, ¿verdad? Después vemos cuál es el título y cuál es la introducción que sería más adecuada, ¿no es cierto?, o más conveniente a lo que nosotros queremos enseñar o a lo que nosotros queremos predicar. Entonces, la introducción debe asegurarse usted de que, ¿no es cierto?, a través de ella, la buena voluntad de los oyentes. Es captar, así como el título capta, ¿no es cierto?, con la introducción usted sigue atrapando la, ¿no es cierto?, atención de aquellos que están escuchando el mensaje. Debe generar interés en el tema. Entonces, el texto, el título, la introducción, todo debe estar enlazado con respecto al mensaje que usted quiere entregar. Debe ser breve, ¿ya? Es decir, hay algunos que se pasan 30 minutos en la introducción. No, no, no puede pasar más de 5 minutos porque usted está entrando al mensaje, ¿ya? Donde vienen los puntos principales. ¿Ya? Entonces, generar interés debe ser breve, debe ser interesante. A veces puede ser una noticia del periódico, ¿no es cierto? A veces puede ser una canción, a veces puede ser, ¿verdad? Una historia, puede usar un pasaje de la escritura, ¿verdad? Allí. Entonces, debe ser breve, debe ser interesante, debe ser apropiada, es decir, no podemos salirnos del texto, ¿no es cierto? Y del tema al cual queremos abordar, y debe ser modesta, sencilla, ¿verdad? Eh, pero que llame mucho la atención. Y aquí comienza, ¿no es cierto?, ya el sermón, como se dice en tierra derecha, y que tiene que ver con las divisiones principales. Hay divisiones principales y divisiones secundarias. Tenemos entonces el título, tenemos el texto, tenemos la introducción, primera división, segunda división, tercera división, porque cada división aproximadamente 5 minutos, 15, 10 minutos, es decir, ya tenemos en tres puntos principales media hora, ¿ya? Entonces, cada vez, ¿no es cierto?, también la predicación ha ido, ¿no es cierto?, disminuyendo en el tiempo. Años atrás, ¿no es cierto?, se predicaba una hora y media,
ahora ha bajado 45 a 30, y es más, ahora, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales, usted no puede pasar más de 5 minutos o 10 minutos predicando, ¿ya? Pero nosotros debemos predicar, ¿no es cierto?, con autoridad y predicar, ¿no es cierto?, con la unción del Espíritu Santo, y para eso necesitamos, ¿no es cierto?, este orden, ¿ya? Las divisiones principales nos ayudan a ordenar nuestro mensaje. Si hablamos de santidad, punto principal o el primer punto puede ser, ¿no es cierto?, la definición de santidad. Después la santidad en la iglesia o, ¿no es cierto?, en la congregación. Y el tercer punto puede ser la santidad en mi propia vida, ¿ya? Entonces, ahí tenemos tres puntos principales y a esos puntos, ¿verdad?, le ponemos puntos secundarios para, ¿no es cierto?, poder ayudar a entender estos puntos principales. Entonces, asegura la unidad del tema, ¿no es cierto?, que estos puntos principales estén unidos el uno con el otro, ¿ya? Es decir, si yo estoy hablando acá de la santidad de Dios, después nos vamos a ir a la santidad, ¿no es cierto?, de la iglesia, y después nos vamos a ir a la santidad de, o a la salvación, y nos vamos cambiando de tema. No, tiene que ser el mismo tema. Entonces nos ayuda a la unidad para ser claros y no escaparnos, ¿no es cierto? Porque a veces nos vamos de el punto, nos vamos del tema o del texto que Dios ha puesto en nuestro corazón, sostener la interés, porque cuando hay un orden, ¿verdad? La gente también siente que usted, ¿no es cierto?, está llevándoles por el camino, ¿no es cierto? Y dándoles un mensaje claro, ¿verdad? Y pertinente. Lograr la economía del tiempo, ¿verdad? Porque no es que usted deba demorarse mucho para entregar el mensaje, sino que tiene que ser el mensaje adecuado. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que no se pueda aplicar una hora. No, usted puede aplicar una hora, puede aplicar 2 horas, pero sí, ¿no es cierto?, tiene que ser responsable, porque hay gente que predica una hora y está repitiendo lo mismo varias veces, varias veces. Entonces, al final la gente, eso cansa, ¿ya? Dentro de la homilética también tenemos que variar la voz, no podemos ser plano, ¿no es cierto? Estar siempre allí hablando de esa. Entonces, eso también hace que la gente se distraiga, ¿ya? Entonces, lograr la economía del tiempo y la estructuración queda a su gusto, manteniendo el orden lógico y uniforme, ¿ya? Entonces, usted busca esos puntos principales, ¿verdad? Que son el cuerpo, ¿verdad?, del mensaje. Y dentro de esa primera división, usted puede poner divisiones secundarias. Ahora, aquí hay muchas cosas, pero en realidad usted puede usar dos o tres de estas, ¿ya? Una narración, si usted está hablando de la santidad y puede contar una historia sobre la santidad, puede interpretar el pasaje que usted está usando, ¿verdad? Puede usar una ilustración, una aplicación, la argumentación, una exhortación. Es decir, puede usar dos o tres de estos. No es que vaya a usarlas todas en cada una de las divisiones, sino que puede usar alguna de estas. Ya, definición, si usted está usando la palabra santidad, ¿qué es santidad? ¿Verdad? Una interrogación, ¿estamos viviendo en santidad? Una descripción, ¿qué es vivir en santidad? Una ejemplificación, un ejemplo y una comparación, ¿ya? Entonces, estas cositas, ¿no es cierto?, puede usted utilizarlas en los puntos secundarios para fortalecer su punto o su división principal, ¿ya? Y después viene, ¿no es cierto?, la conclusión, que puede ser una recapitulación, perdón, de los puntos principales, ¿verdad? No es un volver a predicar, sino que es decir, bueno, hemos hablado hoy sobre la santidad de la iglesia, sobre la santidad de nuestras vidas, ¿ya? ¿Estás dispuesto a vivir en santidad? Podemos usar también en la conclusión una ilustración, ¿verdad?, que sea interesante y que esté de acuerdo al mensaje que nosotros queremos entregar. Puede ser un discurso, puede ser una motivación, ¿ya? Entonces, la conclusión, la introducción y el título es lo último que nosotros hacemos en nuestro mensaje, ¿ya? Porque cuando tenemos claro que queremos hablar, ¿no es cierto?, de santidad, buscamos un texto, ¿verdad?, que sea adecuado a lo que queremos entregar, y buscamos, ¿no es cierto?, una introducción que sea llamativa también para hablar o introducir el tema de la santidad, y una conclusión, ¿verdad?, que pueda llevar a la gente o al auditorio, ¿verdad?, quizás a tomar una decisión, a dejar atrás el pecado para acercarnos a Dios, para volvernos a la santidad, para volvernos a Cristo, ¿ya? Espero con todo mi corazón, ¿no es cierto?, que haya sido claro, pero en estos cortos minutos hemos querido, ¿cierto?, realizar este taller de homilética o, ¿verdad?, cómo hacer un sermón.
Muchas gracias por la oportunidad que me han dado. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y espero en el Señor que ustedes puedan ser un predicador, ¿verdad? Y que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, pero la gente necesita escuchar el mensaje del Señor. Un abrazo, que Dios les bendiga. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a aquellos que han sido parte de este taller. Te pido, Señor, que tú le puedas dar gracia, sabiduría, para poder, Dios mío, hacer, Dios mío, un sermón que sea ordenado, que sea, Dios mío, dirigido por ti, por tu Espíritu Santo. Quizás con un tema evangelístico, de consagración, de devoción, pero Señor, una palabra tuya que pueda tocar el corazón y la vida de nuestros auditorios. Es tu palabra la que cambia, la que transforma las vidas y los corazones, y nosotros solamente queremos honrarte y servirte con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta tarde. Bendecimos a la generación emergente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos pueda dar otra oportunidad de estar juntos. Pero recuerde, ¿no es cierto?, este tremendo privilegio que tenemos de poder predicar la palabra del Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Es un tremendo desafío, es una tremenda bendición, pero también es una tremenda responsabilidad. Así que espero con todo mi corazón que hayan podido ser bendecidos a través de este taller. Bendiciones.